tu país, tu barrio, tu casa, tu trabajo. Bienvenidos una vez más al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, familia. Te saluda tu amigo y hermano pastor desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, en estos 10 años de programación. Gracias a Dios por todos estos años que me fue acompañando, llevando, enseñando, y gloria a Dios por aquellos que están conmigo desde hace 10 años para atrás. Y los que no están, bueno, que Dios los acompañe y que el Señor a mí no me abandone. Hoy quiero hablar de un hombre que pasó por un arroyo seco, pasó por una sequía, pasó por un hambre, pero él le fue fiel al Señor. Quiero que en esta hora seamos fieles al Señor. Él fue fiel con tu vida y la mía. Él no bajó de esa cruz por amor a ti y a mí. Él te tiene esculpida en las palmas de su mano. Dios es tan bueno con nosotros que siempre nos da una nueva oportunidad. Y aquí quiero hablar de que Dios les dio una nueva oportunidad a un pueblo idólatra, a un pueblo que había dejado los mandamientos del Señor. Y Dios siempre tiene un plan para hacerlo, traer nuevamente a sus hijos, a sus hijas que están alejados del camino, o a través de una enfermedad, a través del hambre, a través de una sequía. Siempre Dios se va a ocupar de algo para que tú no te pierdas. Que en esta hora Dios conceda las peticiones de tu corazón, pero para que Dios conceda tus peticiones, tenés que tener una intimidad con Él. Tenés que pasar por ese arroyo seco, tenés que pasar por esa hambruna, tenés que pasar en ese tiempo donde no había nada y solo ser alimentado por los cuervos. Yo no sé si alguna vez usted fue a vivir a un lugar donde había agua y de repente se secó. No sé si de repente usted tenía mucho alimento en su hogar y Dios te tiene que mandar a alimentar por un cuervo, un ave de rapiña. Pero Dios usa todo, usa hasta las hormigas, usó un burro. Imagínese todo lo que Dios va a usar para que el hombre y la mujer no se pierdan. Para ello quiero que usted se traslade en su Biblia la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18. Quiero hablar de un tema fundamental en esta hora. Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 30. Voy a tomarme solo un versículo para ver cómo está tu corazón, tu altar delante del Señor. Aquí se trata de tener una intimidad con el Señor y ese altar que vuelva a arder como ardía en principio, para estar en la presencia de Dios, para estar en intimidad con Él. Dice las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Yo no sé cómo está usted viviendo en estos tiempos, que a muchos se le está yendo la fe, muchos están menguando, pero usted tiene que decir como Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Quién tiene que crecer en nosotros? El Espíritu Santo. Toda intimidad con Dios te lleva a la bendición. Enoc, Abraham, Moisés, Jacob, José, Josué, Natán, Micaía, Esther, Ana, Juan el Bautista, Juan el discípulo del Señor, Pablo, mi mismo Señor Jesucristo, por dar algunos nombres, tuvieron que pasar en intimidad con el Señor. Elías tuvo que aprender, bendito sea Dios, tuvo que aprender de un arroyo, de una viuda, para llegar a lo que fue aquel hombre que empezó en oración y fue trasladado al mismísimo cielo en un carro. Fíjese que en las Escrituras usted va a encontrar que no caminó con Dios y se lo llevó. Elías caminó con Dios y se lo llevó. Cuando meditamos en la palabra de Dios sobre la vida de este hombre, de este profeta llamado Elías, a través de un mundo apóstata en su época que le tocó vivir, pero Dios lo levantó ¿para qué? Para enfrentar la corrupción, para enfrentar la idolatría que se vivía en Israel. Podemos exclamar, podemos decir
¿Qué trayecto tuvo este hombre de Dios llamado Elías? Una carrera que comenzó en la intimidad, en oración con Dios, confianza en el Señor, y termina en un carro de fuego, como dije hace unos segundos, que lo trasladó donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal. Que a partir de esta hora, tú, varón, mujer que está del otro lado, que la hermosa y preciosa persona del Espíritu Santo, porque Él es una persona, no sé si usted lo sabía, nos ayude, nos esfuerce a andar como anduvo Elías. Una vez Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quiere que haga por ti? Y él le pidió doble porción del Espíritu. Que en esta hora Dios nos pueda dar doble porción del Espíritu para que estemos separados del mal, ser dependientes del Señor en todo tiempo, en la angustia, en la falsedad, en todo tiempo, que usted sea un dependiente del Señor. Y tratar siempre en lo posible, buscar esa comunión y esa santidad hasta el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesús. Elías, un hombre de Dios, del Dios vivo, comienza su ministerio público, donde nadie se enteró, cuando Israel en aquel entonces estaba en rebelión, estaba arruinado, herejía, había herejía en Israel, y a eso agregar idolatría. Como en estos días, no nos tiene que sorprender, en estos días dentro del pueblo cristiano llamado evangélico hay herejías, hay idolatría, bendito sea su nombre, y hay rebelión, hay rebeldía. Pero que Dios nos ayude a ser como este hombre de Galaad, que él fue preparado y encargado de despertar esos corazones, esas conciencia, bendito sea su nombre, y que podamos volver al Señor, que usted pueda volver al Rey de Reyes y Señor de Señores, que despierte en ese corazón ese fuego para volver a Dios. En aquellos días que vivió Elías, esos días de ruina, el pueblo hebreo atravesaba, bendito sea Dios, una ruina espiritual, porque nadie estaba escuchando la voz de Dios. Pero Dios se tomó de un hombre, lo preparó y lo llevó para enfrentar con su palabra a ese pueblo. Llevó palabra de Dios. Fíjese lo que dice en este mismo libro, pero en el capítulo 17. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo al rey Acab, dice: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Para que usted esté dando ese tipo de mensaje, tiene que estar en la presencia de Dios. Tiene que estar en la presencia de Dios. José, para llegar a ser lo que fue, estaba en la presencia de Dios, porque la misma Biblia dice, y Dios estaba con José. Qué bueno estar en la presencia de Dios para realizar a través de nuestros labios y llevar ese mensaje como llevó Elías a un pueblo que estaba en rebeldía. Les recuerdo que Israel era un pueblo del Señor. Alabado sea Dios. Cuando todo está en orden en el pueblo de Dios, el don de profecía no es necesario. Cuando todo cae en desorden a causa de faltas, pecados, desobediencia del pueblo hacia el Señor, entonces hay que hablar y restaurar esas vidas. Entonces Dios, por misericordia y la gracia de Dios, Él levanta un hombre, un profeta, para que entre en acción, en este caso Elías. Bendito sea Dios. La desobediencia y pecado del pueblo de Dios, llámese como usted se quiera llamar, indefectiblemente debe estar acorde a Dios, o de lo contrario va a haber juicio, porque Dios es veraz y Él tiene que ejecutar su juicio. No juguemos al cristianismo, no juguemos al evangelismo.
Dios es veraz, Dios no puede ser burlado, como dijo Pablo en el libro de Gálatas. El Señor castiga a su pueblo, cualquiera sea su iniquidad y desobediencia. Pero ¿qué hace antes? Va a mandar a alguien, va a mandar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, para decirte, volvé de tus malos caminos. Te recuerdo que tú eres un hijo de Dios, te recuerdo que eres una hija de Dios, pero yo quiero que te salve, quiero que vuelvas a mí. Por eso el hijo pródigo, cuando estaba en lo más bajo, él dice que miró al cielo y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, volveré a la casa del Padre. Hubo un clic en ese hombre. Aquí el pueblo tenía que recibir un mensaje de parte de Dios. Habían pasado más de 60 años desde la división, después de la muerte de Salomón, del reino del norte y reino del sur. Y habían pasado 7 reyes, y entre ellos el último que hoy estoy hablando era Acab. Acab, el rey de Israel, era el 7º rey que estaba gobernando, pero cometió un error este hijo de Dios. Se casó, bendito sea su nombre, con una mujer llamada Jezabel, que le rendía culto a los Baales, a los dioses de Acera, y ella era hija del rey de los Sidonios. Bendito sea su nombre. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando usted se une en yugo desigual, ahí viene el problema para el hijo y para la hija de Dios. Pero Dios el Señor trajo este mensaje hoy para que usted pueda arreglar ese altar, reedificar tu corazón delante del Señor. Y dice que este hombre acá, un hijo de Dios apartado, levantó, bendito sea su nombre, levantó todo tipo de herejía, todo culto a los Baales, a los de Acera, en los templos del Señor. Y mandaba matar, bendito sea su nombre, a los verdaderos hijos de Dios. Muy pronto el mundo va a entrar en un caos una vez que el Señor lleve a sus hijos, porque usted no puede pasar, como algunos dicen, pasar por la gran tribulación. Si ya lo estamos pasando, bendito sea Dios. Pero después de eso, los que se quedan, los tibios, que Dios los va a vomitar de su voz, agárrense, porque así como este rey Acab y su mujer mandaban a matar a sus propios seguidores, a los hijos de Dios, aquí va a pasar lo mismo. Dice que el que no tiene la marca, usted no se deje marcar por nadie, solamente déjese marcar por el Espíritu Santo, para ser anotado en el libro de la vida. Los que se dejan marcar por el nuevo orden mundial, que muy pronto va a entrar en escena, no sé cuándo, no lo sé, bendito sea su nombre. Esa gente van a adorar, y algunos va a haber hijos de Dios apartados que van a rendir culto a este superhombre con el espíritu de Satanás. Pero ese es otro tema. Vamos al tema de hoy. Acab había levantado imágenes de Acera, a los Baales y todo eso. ¿Qué trajo? Trajo consecuencias muy, muy catastróficas. Por eso Elías se presenta al rey y le dice, estoy en la presencia de Dios y no habrá agua, no habrá lluvia, sino por mi palabra. Y pasaron 3 años y medio. ¿Y qué pasó en esos 3 años y medio? ¿Qué pasó? Hubo sequía, hubo hambruna, todos se morían, porque hubo una palabra de Dios. Muchos creen que lo que está escrito en la Biblia no tiene cumplimiento. Te puedo asegurar que tiene cumplimiento. Israel esperaba al rey, el rey vino, nació en un establo, entre las vacas, entre las bostas, con olor nauseabundo. El rey estaba ahí. ¿Ese rey sabe quién era? Es el mismo rey que gobierna el mundo, gobierna los planetarios, gobierna todo lo que usted se pueda imaginar, que escucha y ve. Ese rey es que estoy hablando hoy, Jesús. Alabado sea Dios en esta hora. Acá el Hijo de Dios
apartado, que adoraba a un verdadero Dios, de repente pasa a adorar a un Dios falso. Bendito sea. Se une a una mujer que no adora a Dios, una mujer, bendito, de las tinieblas. ¿Cómo puede unirse la luz con la tiniebla? Es imposible, no se puede. Y esto trajo consecuencias, desastre al pueblo de Israel. Todo culto a Dios que se hacía en Israel fue sacado literalmente. No se podía nombrar el Dios de Israel. El que lo nombraba pagaba con su vida. Así se vivía en Israel, pueblo de Dios. ¿Qué le pasó a Israel hace 2 meses atrás? Porque se han desviado. Alabado sea Dios, pero tienen que pagar consecuencias. Todo pecado se paga las consecuencias. Bendito sea Dios. Por más que usted lo oculte, en algún momento va a salir a luz. Dios es santo, pero la justicia de Él va a caer sobre cada uno de aquellos hijos e hijas de Dios que cometen pecado y no se arrepienten de sus pecados, no le piden misericordia a Dios. Y acá Dios levantó un hombre llamado Elías para enfrentar al pueblo, enfrentar al líder. Alabado sea Dios. ¿Quién era ese líder? El rey Acab. Cuando un rey está mal, todo el pueblo está mal. Si en un país donde hay abortos, matrimonios igualitarios, y hay un rey, que sería el presidente, que dio ese decreto para que se promulgue, todo va a estar mal. Que Dios nos ayude en esta hora para que Dios tenga misericordia de usted y de mí. Y dice que la idolatría se generalizó por todo Israel. Los becerros de oro eran adorados en toda Samaria, en Dan y en todas aquellas ciudades importantes de Israel. Los dioses de Acera, que era la diosa cananea, estaban por todos lados. Los falsos profetas de Baal y Acera ejecutaban sus ritos, bendito, como si no pasara nada. Y los hijos de Dios temblando, escondiéndose, porque si lo descubrían, los mataban literalmente. Pero Dios levantó un hombre. Dios está levantando una generación que predique contra el pecado. Usted ya en la iglesia ni escucha de hablar del pecado, va de todo, pero que Dios nos ayude en esta hora. Entonces aparece en acción, ¿quién? Un hombre de Dios. Este va a afrontar públicamente al rey, al número 1 de Israel, llamado Acab, anunciándole un juicio inminente. Aquí Elías es el encargado de transmitir un mensaje que no es muy bien recibido por el rey Acab, porque le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? No, le dice Elías, eres tú y la casa de tu padre que han dejado la palabra de Dios. Cuando viene problema a tu vida, en tu casa, es porque dejaste la palabra de Dios, dejaste de congregarte, dejaste de ayunar, dejaste de hablar con tus hermanos. Por eso entras en ruina. Muchos no lo quieren recibir, pero es así. Lamentablemente es así. Seas creyente o no seas creyente. Alabado sea Dios. Y Elías tuvo que enfrentar al hombre más poderoso de aquel entonces del país, que era Acab. Y le dice, alabado sea Dios, le dice, Elías cuando se enfrenta, le dice, vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover, dice, ni va a caer rocío hasta que yo lo diga. Para que usted tenga esa autoridad, usted fue preparado. David fue preparado para enfrentar a su Goliat. José fue preparado para ser el segundo después del faraón. Todo hombre de Dios y mujer de Dios tiene que estar preparado para enfrentar a su enemigo. De lo contrario va a ser derrotado. Quizá usted como yo nos estamos preguntando cuál fue el secreto de este hombre de Dios para presentarse delante del hombre más poderoso de Israel de aquel entonces y presentarse con toda seguridad y convicción de que Dios iba a ejecutar lo que salía por su boca, su palabra. Cuando este hombre se presenta delante de Elías, ¿qué podemos pensar? El rey va a decir, atrápenlo, tómenlo, métanlo en cana, llévenlo a la cárcel. Pero no,
Cuando el hombre de Dios se presentó al rey, yo creo que el rey temblaba. Cuando usted está en la presencia de Dios, porque Él dice en cuya presencia estoy, los enemigos tiemblan, los enemigos no pueden hacer nada, quedan inmóviles, porque usted a su lado está un gigante. Alabado sea Dios en esta preciosa hora. Para Elías, Dios de Israel, era y es un Dios vivo. No sé para usted quién es. Para mí, sigue siendo Dios y está vivo. Ayer y hoy y siempre, Él vive. ¿Quién es Jesús para usted hoy? ¿Qué representa Jesús para su vida? ¿O es un Jesús muerto o es un Jesús vivo? Les recuerdo que María, la de Magdala, fue a la tumba y la encontró vacía. Jesús vive. Si usted cree, no es mi problema. Mi problema es no creer. Si usted no cree en Dios que yo le alabo, Dios se glorifica igual. Los que perdemos somos nosotros. Él sigue siendo de la eternidad a la eternidad. Él es el gran yo soy. Bendito sea Dios. Y durante el reinado de Acab, dice que el Dios de Israel ya no era conocido. No era conocido públicamente en ningún lugar de toda la nación de Israel de aquel entonces. Pero Elías pudo decir, en cuya presencia estoy. Elías no solamente creía en un Dios vivo, sino que todo lo que hacía y decía era por estar consciente y de hallarse en la presencia de Dios. ¿Cómo está usted hoy en la presencia de Dios? ¿Está viviendo como que vive su Dios o está muerto porque adora a un Dios muerto? ¿Qué dice el versículo 3 de Primera de Reyes 17? Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Keriet. Todavía no había llegado el tiempo para que Elías se enfrentara a los falsos profetas. Dios lo tenía que preparar a este hombre. Dios te tiene que preparar a ti, sea hombre o mujer, para estar en la presencia de tu enemigo. Entonces le dice el Señor que tenía que pasar un tiempo junto al arroyo de Keriet. Y llegado el tiempo, va a entrar en escena. ¿En dónde? En el monte Carmelo. El hombre de Dios no estaba preparado para hablar. Y el pueblo y el rey no estaba preparado para escuchar ni recibir la palabra de Dios. Israel primeramente tenía que pasar por el cumplimiento de la palabra de Dios. Esos 3 años y medio de hambruna, sequía, donde todo moría, morían las plantas, morían los animales. Todo, ¿por qué? Porque se habían vuelto ¿a qué? A la idolatría. Tengamos cuidado. Usted dice, yo no adoro a los dioses de yeso, madera, hierro. Pero hay otros ídolos en tu corazón. Si Dios no está primero, quiere decir que hay otro Dios en tu corazón. Aquí en Israel pasaba eso. Que Dios nos ayude en esta hora para que no ocupe el primer lugar otro Dios. Y tenía que pasar el pueblo por sequía. Alabados en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy, su palabra está faltando en muchas congregaciones llamadas cristianas evangélicas. Está faltando en muchos hombres de Dios y en muchas mujeres de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Elías primero tenía que ser instruido en lo secreto. Yo no sé cómo está siendo instruido usted, porque Dios te va a instruir en lo secreto y te lo va a poner públicamente. Alabado sea Dios. Antes de hablar de parte de Dios, hay que aprender en la soledad. Moisés pasó 40 años en el desierto aprendiendo. José pasó 13 años aprendiendo. Jesús, mi Señor, pasó 40 días en el desierto preparándose para enfrentar al pueblo, para enfrentar al rey de ese entonces. Todo hombre y mujer de Dios tiene que pasar por valles de sombra, por desierto, por la escuela de Dios,
para enfrentar a tu enemigo. Si no, estamos derrotados. Elías tuvo que pasar primero por el arroyo de Keriet, luego habitar, ¿en dónde? En una ciudad que no era del pueblo de Dios, en una Sarepta de Sidón, antes de subir al monte Carmelo y derrotar a sus enemigos. Hoy más que nunca es necesario estar en la intimidad con el Señor y esperar en Él. Dios en su tiempo traerá a su hombre, a su mujer de Dios, alabado en el lugar preciso, y te va a usar. Te va a usar, aunque usted no lo crea. Alabado sea Dios. Él es bueno en esta hora. Hoy más que nunca es necesario permanecer en el Espíritu de Dios y escuchar su palabra para entrar en las moradas celestiales. Todo hombre y mujer de Dios primero tiene que pasar por su arroyo de Querit, luego pasar por Sarepta de Sidón para llegar a su bendición, que es el monte Carmelo, donde vamos a hablar del altar. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Él es bueno. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, Él pasó esos 40 días en el desierto, preparándose para enfrentar al pueblo de aquel entonces, a los gobernantes, a los saduceos, a los fariseos, a los maestros de la ley. Bendito sea su nombre hoy. Una de las primeras lecciones que el profeta Elías tuvo que aprender ahí en el arroyo de Keriet era el vaso vacío. Dios le dice: apártate de aquí y escóndete en el arroyo Keriet. El hombre y la mujer de Dios que va a ser testigo de maravillas, proezas, milagros, debe estar fuera de la vista de los demás y a solas con el Señor. El hombre y la mujer de Dios debe aprender primero a menguar su nulidad ante Dios. Y es así que Elías debe pasar en esos 3 años y 6 meses en un retiro espiritual, llamémosle, a escondida y a solas con Dios, porque el tiempo todavía no había llegado. A Elías le demandó 3 años y medio enfrentar a la idolatría, enfrentar al pueblo y al rey. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú preparándote para decirle a tus amigos, tu familia: arrepentite, Cristo viene, prepárate, lo que se viene es más grave de lo que estamos pasando. La palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios se cumple. Alabado sea Dios. Mi pregunta que te hago a ti que está del otro lado: ¿eres dependiente del Señor o no lo eres? ¿Eres dependiente del Espíritu Santo o no lo eres? ¿Eres dependiente del Padre o no lo eres? Mi consejo es que empecemos a ser dependientes del Señor. Elías debía mostrar su fe en el Dios vivo antes de ir al monte Carmelo y desplegar ahí todo lo que había aprendido en el arroyo y con la viuda de Sarepta. Desplegar su fe. ¿Ante quién? Ante los falsos profetas, que hoy hay muchos, de Aseras y de los Baales. Y no solamente los falsos profetas, también mostrar su fe al mismo pueblo de Dios y delante de su rey. Elías debía aprender a vivir primero por la fe, día tras día en secreto ante el Señor. El arroyo y los cuervos son dados por el Señor para responder las necesidades de su hombre, en este caso Elías. La confianza que tenía Elías y también la muestra debe estar siempre puesta en el autor y consumador de la fe,
en el Dios vivo, en el Dios invisible, en Jesús, y no en las cosas temporales y visibles. Además, para gozar de los cuidados de Dios, el hombre y la mujer de Dios debe estar en el sitio escogido por Dios. La palabra que Dios le dice a Elías, le dice así: he mandado a los cuervos, escuche esto, he mandado a este ave de rapiña, a los cuervos, que te den allí de comer. Elías no escoge el lugar para su retiro espiritual. Él debe someterse a la elección de parte de Dios, y solamente allí podrá disfrutar de las bendiciones de Dios. La obediencia a la palabra de Dios, en este caso a la voz de Dios, es el único camino para tu vida a la bendición. Y Elías, y creo que usted también, tiene que tomar ese camino. De lo contrario, estamos perdidos y perdidas. El versículo 5 dice que Elías fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Elías fue a donde Dios le dijo que fuera, y así lo hizo, lo que Dios le dijo que hiciese. Parece un juego de palabras, ¿no? Y en el arroyo ahí de Keriet había una lección más profunda para este hombre de Dios. ¿Cuál era la lección que tenía que aprender Elías? Es que el arroyo se secó. Fíjese, Dios le manda a un lugar por palabra de Dios, pero pasados los días, ese arroyo se secó. El Señor le había dicho a Elías: beberás del arroyo. El mismo arroyo que el Señor le había preparado, del cual le da una orden a su profeta que bebiera de ella. De repente no hay más agua, se secó. Y Elías se encontraba en el lugar escogido por Dios, porque Elías no lo escogió Dios, y él obedece a su Señor, pero sin embargo, ¿qué pasó? Se secó el río, bendito sea su nombre. Qué experiencia dolorosa, diría, qué providencia misteriosa podríamos llamar, encontrarte en el lugar designado por el mismo Dios a quien tú crees, por el Dios de la creación, cumplir sus órdenes, porque Él cumplía, pero más tarde eso entra en un fracaso, no hay provisión. Dios le había garantizado, pero de repente se secó el río. ¿Qué prueba para Elías y qué prueba para usted que quizá está pasando hoy? ¿Seguirá tu fe intacta y firme en el Señor vivo, como siguió Elías? Cuando esos arroyos terrenales se secan, y lo que yo diría, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si Dios vive, Él es mi garantía. Si Dios vive, Él es el grande de todo que ha creado océanos, mares, arroyos, ríos. Y la otra, usted fue alimentado por un ave de rapiña, por un cuervo que le traía pan y carne por la mañana y por la tarde. La Biblia no dice cuánto tiempo, pero estaban ahí como un relojito, diríamos nosotros. Por la mañana pan y carne y por la tarde pan y carne. Y de repente se secó el arroyo, de repente los cuervos no trajeron más pan, no trajeron más carne. Pero ¿qué le dice Dios? Andá a Sarepta de Sidón, que allá me he preparado, alabado sea Dios, de una viuda para que te alimente. Y Elías llega a Sarepta y encuentra a esta mujer que está recogiendo unos leños para alimentarse ella y su niño, su preadolescente, que iban a comer lo último y se iban a dejar morir. Le recuerdo que había sequía, le recuerdo que no había fruto, las vacas se morían, pero todavía estaba el hombre de Dios, todavía había un milagro. Alabado sea. Hoy Dios te dice, a ti varón, a ti mujer, yo te alimentaré, yo te cuidaré, yo tengo el control sobre tu vida,
sobre tu familia. Dios mismo es el Dios de la creación. Quizás estás pasando por pruebas, dificultades, pero Dios, como le dijo a Elías, yo me encargaré de ti. Te dice hoy a ti, varón, mujer, yo me encargaré de ti. Jesús quiere encargarse de usted que está del otro lado. Queda en usted aceptar la promesa de parte de Dios en esta hora. ¿Estás pasando prueba? ¿Estás pasando quizás una sequía espiritual o material? Quizás te has preguntado, ¿dónde está Dios? O como los discípulos que se estaban anegando su barca y Jesús dormía tranquilamente en la popa y ellos van y le dicen, Señor, Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y usted está diciendo, no tienes cuidado que estoy pereciendo, no tienes cuidado, ¿dónde está Dios? O quizá hay momentos en tu corazón, en tu mente que dice, ¿dónde está Dios? Le estás cuestionando al Señor. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué me has abandonado o abandonada? ¿Por qué me has dejado o dejada? En medio de las circunstancias, para ti varón, para ti mujer, en medio de tus circunstancias adversas y difíciles, ¿no te das cuenta todavía que Dios está obrando a través de esa prueba, de esa lucha a tu favor? Quizá no te estás dando cuenta, pero Dios obra de esa manera. Dios vino hace más de 2000 años. Los judíos esperaban un rey que iba a nacer en un palacio de oro, de piedras preciosas, pero no. Él nació en un pesebre junto a los animales. Dice las Escrituras que cuando se enteró que el rey nació, se turbó Herodes y toda Jerusalén. ¿Cómo puede ser que están esperando un rey y se enojan porque nació ese rey? Hoy ese rey quiere nacer en tu corazón. Bendito sea Dios en esta hora. Dios siempre rescata lo más vil, lo más despreciable, para elevarlo allá arriba. Y Él dice, estaré contigo hasta el fin. El fin no ha llegado. Preparémonos porque está llegando. El versículo 9 del capítulo 17 le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y allí Él le ha dado orden a una mujer viuda para que tú te sustentes. Dios siempre se va a guiar de algo, de alguien, para sustentarte. Fíjese que había hambruna, había sequía, la mujer se estaba preparando su último bocado, pero aparece Elías y le dice, trae un vaso de agua, detente, tráeme un bocado. Y a partir de ahí no cesó el aceite ni la harina. Otra lección que Elías aprende, vivir de la palabra de Dios, vivir del pan. Bendito sea Dios, Él es bueno en esta hora. Santo es mi Señor. Para ir avanzando, en Primera de Reyes 18:30, como abrí el mensaje de hoy, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Ya Elías estaba preparado, ya había pasado por el arroyo de Queriet que se secó, ya había estado con la viuda viviendo un tiempo, ya había pan, había harina, pero faltaba el último milagro. Y dice que el pueblo se acercó. Aquí la palabra nos habla de un altar de los corazones que estaban arruinados por el tema de la idolatría. El pueblo estaba descarriado, desviado de los caminos del Señor, como muchos hoy, y juegan a ser cristianos. Que Dios tenga misericordia, porque Dios es celoso. Dios te ama incondicionalmente. Bendito sea Dios. Se cuenta una vez en un campo que una joven, hija única, vivía con sus padres. Los padres le daban todo. ¿Vio? Cuando tiene hijo único, usted le da todo. Yo soy padre. Le dan todo. Los cuida. Ella era una chica, pero iba creciendo. En un pueblo, hay muchos pueblos, hay campesinos.
y de repente ella entra en relación con un joven. Este joven le empieza a llevar por malos caminos. Llega un momento que ella queda embarazada. No antes el padre le dice: hija, tenés todo acá, no busques nada afuera. No me aparezca un día que estás embarazada, encinta, como decimos en la Argentina, porque ese día estás muerta para mí. Te voy a ahorcar, te voy a matar. Y la chica, cuando se entera que quedó embarazada, no tuvo mejor elección que irse de la casa. Abandonó al padre, a la madre y se fue con este atorrante, con este sinvergüenza. Que después, ¿qué hace? Una vez que te saca de la protección de tus padres, ¿qué va a hacer el atorrante, el sinvergüenza, el drogadicto? Va a castigar a tu hija, la va a tener esclavizada. Y es lo que le pasó a esta chica. La esclavizó, la golpeó, la dejó embarazada, la hizo abortar a los golpes. Con todo eso el diablo no estaba contento y la abandonó. Ella quedó en una ciudad como el hijo pródigo, sin nada, sin nadie. Ella nunca había lavado un pañuelo, no había lavado una sábana, pero ahí para vivir tenía que lavar ropas de otros para sus... Y llegó un momento que van pasando los años, pasó un año, pasó dos, pasó tres. Y ella recordaba, porque usted se recuerda todas las veces lindas que vivió con su familia. Recordaba que en la casa del padre, como el hijo pródigo, tenía todo. Y aquí le faltaba todo. Y entonces le aparece una carta de una familia y le dice: necesito que vengas a trabajar aquí en Málaga, en España, por dar un nombre, o en Madrid, o en Buenos Aires, Argentina, para el cuidado de unos ancianos. Ella acepta y le dice: mándenme el pasaje porque no tengo, y yo voy. Ese tren que ella tomaba para ir a esa ciudad a trabajar pasaba frente a su casa. Entonces ella tomó la última instancia: le voy a escribir una carta a mis padres para ver si me perdonaron. Ya habían pasado 3, 4 años. Yo no sé cuántos años hace que usted se fue de la casa de papá, de la casa de Dios, y está siendo maltratado por el enemigo. Dios deja que pases esa prueba para volverte a Él. A Israel le pasó lo mismo. Y dice que compra el pasaje que le mandan, y el pasaje daba en un asiento donde ella no podía ver lo que decía en esta carta. Le dice: papá, mamá, a tal hora pasa el tren. Si me han perdonado, pongan en el árbol que está frente a mi casa un pañuelo blanco, cosa que si yo vea que está el pañuelo blanco desde el tren, yo en la próxima estación me voy a bajar porque entiendo que me han perdonado. En ese asiento iba un anciano. Ella no podía ver cuando pasaba si estaba o no. Y se levanta y le dice al anciano: le pido un favor, avíseme si cuando el tren gira a la derecha usted va a ver una casa de 2 pisos, hay un árbol, si en ese árbol hay un pañuelo blanco, por favor avíseme, porque no puedo dejar mi asiento, porque el que está en el tren, el oficial, bendito sea su nombre, no me permite que me levante. Sí, le dice el anciano. Cuando van llegando, el anciano ve que en esa casa de 2 pisos no solamente tenía un árbol y un pañuelo, sino que toda la pared de enfrente estaba vestida de blanco. Todos los árboles estaban de blanco. Las veredas estaban de blanco. Y el anciano gritaba, decía: joven, vení, esto. Sí, pero el oficial del tren, el guarda, me dice que me siento. No le hagas caso, vení a ver esto. Ella se levanta, ve que frente a su casa estaba todo de blanco. Dios con Israel y con usted hace lo mismo. Él te perdonó, perdona tus iniquidades, perdona a todo aquel que se arrepiente. Esta hija se arrepintió y volvió a la casa del padre. Israel, cuando estaba con Elías dice que le dice a los profetas de Baal y Acera: hagan su altar, pónganle agua, clamen ustedes. A ver, el Dios que responde desde el cielo con fuego, ese es el Dios real. Dice que esta gente empezaron a clamar, a gritar,
a rasgarse el cuerpo, sangrarse, pero nada. Elías se burlaba, decía, griten más fuerte, quizás su Dios está durmiendo la siesta, despértenlo. No pasó nada. Ahora entra en acción Elías y le dice, póngale agua, no sé de dónde Dios provee, porque estamos en sequía. Dios hace cosas extraordinarias. Mojaron la leña. Elías puso las 12 tribus de Israel, símbolo de Israel, cada piedra, cada tribu. Hicieron una zanja alrededor del altar. Pusieron ahí lo que iban a sacrificar. Elías se dobla delante de ese altar. Yo no sé si te estás doblando delante de los Baales, delante de los de Acera o delante del Dios vivo. No sé, queda para ti eso. Y dice que Elías se arrodilló delante del rey, delante del pueblo y delante de los falsos profetas, que eran 850. Y dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, he aquí estoy en tu presencia. Demuéstrale al rey, demuéstrale al pueblo y demuéstrale a estos falsos profetas quién es rey aquí, quién manda en este lugar. Y automáticamente cayó fuego y consumió el holocausto. Para que consuma lo que tú le estás haciendo al Señor, para que venga fuego del suelo, tenés que humillarte ante tu Dios, arrodillarte delante de Él. Para muchos quizás este mensaje no le es de bendición, para mí lo es, y para muchos le va a ser de mucha bendición. Quizás estás claudicando entre dos pensamientos, si este es rey, si este es Dios, si este Baal, el Dios vivo, o si es el Dios de Israel, el Dios vivo. Dios es real. Dios es glorificado por más que usted no crea. Pero Dios te ama tanto que murió por ti. Él tuvo 6 horas en un madero y le dice, Padre mío, le dice a los verdugos, perdónalo porque no saben lo que hacen. Estaba clavado, le clavaron una lanza en el costado, tenía 39 latigazos, su espalda estaba al rojo vivo, estaba ensangrentado, con dolor, pero él estaba ahí, públicamente, dice las Escrituras, que se exhibió. Si tú nos publicas públicamente que Dios murió por ti, no eres creyente genuino, porque a Dios no le sirve que tú estés en lo secreto. Nicodemo, para ir terminando, va de noche porque él pertenecía a la jerarquía de los judíos, pero le dice algo lindo a este hombre. Sabemos, dice, no solamente él sabía, sabemos, plural, que tú has venido de Dios, dice. A Jesús le dice y de noche, porque lo que tú haces no lo podrías hacer si Dios no está contigo. En otras palabras, lo que Dios a través del Espíritu Santo y Jesús hace es porque Él es Dios. Si tú estás en la presencia de Dios, el enemigo va a temblar. Si tú estás en la presencia de Dios, vas a llegar donde Dios quiere que llegue. Que Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Hasta aquí el mensaje. Dios es bueno en esta hora. Dios es inmensamente misericordioso. Es necesario hoy más que nunca, volverse al Señor, volverse al Espíritu Santo, volverse al Padre. Ten cuidado de ti mismo. Dios te ama. Si nosotros no prestamos atención en esta salvación tan grande, ¿dónde iremos a parar? Si los ángeles pecaron, los ángeles, nosotros somos hechos un poco menor que los ángeles. Si los ángeles que estaban con Dios pecaron y lo entregó a prisiones de oscuridad, ¿cuánto más nosotros que somos criaturas, que hoy estamos y mañana no? Tengamos cuidado y no dejemos que se nos escape esta salvación. Y digamos como Elot, escapa por tu vida. Que Dios te bendiga, comparta el mensaje. Mañana los espero a los hermanos, Fray Luis Beltrán y Magallanes, 19 horas. Hay reunión para alabar, exaltar, glorificar al único, al poderoso Dios, a ese Dios que te ama a ti y me ama a mí. Dios te bendiga, paz del Señor.